Uno de los temas de la semana en el fútbol mexicano fue que Chivas separó a Alexis Vega del equipo debido a indisciplinas. Hace un tiempo Vega tenía nivel para jugar en Europa, no se fue y ahora que está separado de Chivas es difícil que dé el salto a Europa. Así que vamos a repasar a otros jugadores mexicanos que ya se les fue el tren al fútbol europeo. Empezamos con el mismo Alexis Vega. El delantero debutó en 2016 en Toluca y se ganó la titularidad en 2018. Tras sus buenas actuaciones con los Diablos, Chivas lo compró por poco más de 5 millones de euros y ahí logró mantener una gran versión. En 2021 fue convocado a la selección a los Olímpicos de Tokio. Vega fue uno de los mejores jugadores del torneo y parecía que era el momento de irse a Europa. El contrato de Vega con Chivas terminaba a finales de 2022. Pudo no haber renovado para facilitar su salida a Europa, yéndose gratis, pero el jugador renovó contrato. Después del Mundial de 2022, Vega mencionó que le llegó una oferta de un club europeo y dijo: "No le veo chiste ir a jugar 6 meses, con presión, porque van a querer que te adaptes de la mejor manera". El delantero no quiso la presión del fútbol europeo, prefirió quedarse en su zona de confort y ahora ya ha sido separado del equipo. Con prácticamente 26 años, es casi imposible que se vaya a Europa. Otro caso es el de Henry Martin. El delantero inició su carrera en Venados de la Liga de Ascenso. En 2014 Tijuana lo fichó y ahí tuvo un desempeño regular. Tras casi 4 años con los Xolos, se fue al América. Desde su llegada mostró un buen nivel. Eso hizo que recibiera sus primeras convocatorias a selección. En 2021 fue uno de los 3 refuerzos de la selección mexicana en los Olímpicos de Tokio. En 2022 fue el centro delantero titular de la selección mexicana en el Mundial, donde incluso anotó un gol. El Clausura 2023 fue su mejor torneo, pues terminó campeón de goleo con 14 goles, siendo el primer mexicano que es campeón de goleo en solitario después de 13 años. El actual capitán del América tiene casi 31 años y a pesar de que está en el mejor momento de su carrera, es difícil que llegue a Europa debido a su edad. Otro jugador al que parece se le fue el tren es Jesús Angulo. El defensa se formó en las inferiores de Santos, debutó en 2017 y al poco tiempo se ganó la titularidad. En 2019 se fue al Atlas y siguió con su buen nivel, por lo que al igual que los dos anteriores, fue convocado por la selección a los Olímpicos de Tokio. En un inicio fue suplente, pero debido a la lesión de Eric Aguirre en la segunda jornada del grupo, se quedó con la titularidad el resto del torneo. Meses después fue campeón de liga con Atlas y Tigres lo fichó por 7 millones de euros. Actualmente es titular indiscutible, por lo que salieron rumores de que lo buscaban en Italia, pero debido a que ya tiene 25 años y está en un equipo que no facilita la salida de sus jugadores a Europa, es poco probable que se vaya. Otro jugador que ya no se fue a Europa es Víctor Guzmán. El mediocampista se formó en las fuerzas básicas de Chivas, pero nunca logró debutar. En 2015 se fue a préstamo a Pachuca, ahí debutó y se convirtió en pieza importante del equipo, por lo que los Tuzos lo compraron. Entre 2018 y 2019, cuando tenía 23-24 años, salieron los primeros rumores de que había equipos europeos que lo buscaban, pero al final no se fue. En 2020 Chivas lo fichó, pero antes de que debutara con Chivas, dio positivo al antidoping, fue suspendido y regresó a Pachuca. Fue pieza clave para el título de los Tuzos en la Apertura 2022, por lo que nuevamente Chivas lo compró. Víctor Guzmán tiene ya 28 años, pero el tren ya se le fue hace unos 4 años. Otro caso es el de Carlos Rodríguez. El canterano de Monterrey debutó en el primer equipo en 2016. En 2017 se fue a préstamo al Toledo de la tercera división de España. Cuando regresó a Monterrey en 2018, se ganó la titularidad y se convirtió en uno de los mejores jugadores del equipo, por lo que en 2019 recibió su primer convocatoria a selección mexicana. En 2021 fue convocado a los Olímpicos de Tokio, en donde fue uno de los mediocampistas titulares. Parecía que era el momento de emigrar a Europa, pero Monterrey y Cruz Azul acordaron un intercambio de Carlos Rodríguez por Luis Romo. En su llegada a Cruz Azul le fue bastante bien, pero debido a lesiones fue perdiendo protagonismo. El mediocampista asegura que ya le llegó una oferta de Europa, no se pudo dar su salida y espera que haya otra oferta, pero ya con 26 años es complicado que pueda regresar a Europa. Otro jugador al que se le fue el tren es a Carlos Acevedo. El portero ha estado en Santos toda su carrera, debutó en primera división en 2016, pero hasta 2020 fue cuando se quedó con la titularidad. Durante 2020 y 2021 fue uno de los mejores porteros de la liga, por lo que recibió su primer convocatoria a selección mexicana a finales de 2021. En 2022 siguió con su buen nivel, pero lamentablemente quedó fuera de la convocatoria del Mundial. Para este torneo tuvo una lesión, por lo que en toda la Apertura 2023 no ha jugado ningún partido, no ha vuelto a jugar con selección, y por lo mismo ya con 27 años es poco probable que se vaya a Europa. Otro jugador que ya no se fue a Europa es Sebastián Córdoba. El canterano del América debutó en 2016 en Alebrijes de Oaxaca de la Liga de Ascenso, equipo en el que estuvo a préstamo. En 2018 fue cedido nuevamente, en esta ocasión a Necaxa. Regresó al América en 2019 y poco a poco fue ganando minutos. Ese mismo año recibió su primer convocatoria a selección mexicana. Entre 2020 y 2021 era uno de los mejores jugadores del América. Fue a los Olímpicos de Tokio en 2021 y fue el goleador de la selección mexicana con 4 goles. Ese era el momento de irse a Europa,
se terminó quedando en el América, le dieron la 10, pero tuvo un muy mal torneo, por lo que a inicios de 2022 se fue a Tigres por 5 millones de euros. En un inicio no le fue bien en Tigres, por lo que dejó de ser convocado por selección mexicana, quedando fuera del mundial. En este año retomó su nivel, pero el mediocampista tiene ya 26 años, sumado a que está en Tigres, es complicado que se vaya a Europa. Otro caso es el de Alan Mozo. El defensa debutó en 2017 en Pumas, en 2018 se ganó la titularidad y se convirtió en una de las mayores promesas del fútbol mexicano. En 2019 recibió su primer convocatoria a selección mexicana. En 2021, según Jesús Ramírez, director deportivo de Pumas en ese entonces, equipos europeos preguntaron por Mozo, pero al final no hubo ninguna oferta. Ese mismo año lamentablemente quedó fuera de los Olímpicos de Tokio. Aún así, Mozo no bajó los brazos y siguió con un buen nivel, siendo uno de los mejores laterales de la liga. En 2022 Mozo dejó a los Pumas y se fue a Chivas. El defensa declaró que Chivas es un trampolín para irse al fútbol europeo, pero ya pasó más de un año que está en Chivas, tiene 26 años y no se ve que puede irse a Europa. Otro jugador al que ya se le fue el tren es a Luis Romo. El mediocampista pasó por las categorías inferiores del Querétaro, debutó en 2018 y al poco tiempo se convirtió en uno de los mejores jugadores del equipo, que incluso en 2019 fue el capitán y recibió su primer convocatoria a selección. En 2020 Cruz Azul lo fichó por poco más de 6 millones de euros y Romo se mantuvo con su buen nivel, por lo que fue uno de los 3 refuerzos de la selección en los Olímpicos de Tokio. Era el momento perfecto para irse a Europa, pues había hecho buenos Juegos Olímpicos y acababa de ser campeón con Cruz Azul. Al parecer hubo ofertas del fútbol europeo, pero no superaban los 5 millones de euros que pedía Cruz Azul. Romo se quedó y meses después se fue a Monterrey, por el intercambio antes mencionado. Romo lleva casi 2 años en Rayados y ya con 28 años es poco probable que se vaya a Europa. Otro jugador que ya no se fue a Europa es Fernando Beltrán. El canterano de Chivas ha jugado toda su carrera en el rebaño, desde su debut en 2017. En 2019 se ganó la titularidad en el equipo y en 2020 fue convocado por primera vez a selección mexicana. Tras sus buenas actuaciones en Chivas, en 2021 fue convocado a la selección mexicana para los Juegos Olímpicos. A pesar de que fue suplente, pudo disputar algunos partidos. Beltrán no ha destacado demasiado como algunos que vimos antes. Aún así lleva años siendo de lo más destacado de Chivas, pero ya con 25 años es complicado que se vaya a Europa. Otro caso es el de Jesús Gallardo. Debutó en Pumas en 2014, pero hasta 2016 fue cuando se ganó la titularidad. Gallardo jugaba como extremo izquierdo, pero en ese año fue llamado a selección mexicana y empezó a jugar de lateral izquierdo. Durante 2017 siguió siendo llamado a selección y se logró meter a la lista de convocados para el Mundial de Rusia 2018. Ese mismo año fue transferido a Monterrey por poco más de 5 millones de euros. Desde 2018 ha sido titular en Rayados y titular en selección mexicana. Aún así no le alcanzó para dar el salto a Europa y ya con 29 años es casi imposible que se pueda ir al fútbol europeo. Finalmente terminamos con Roberto Alvarado. El delantero debutó en 2013 en el Celaya de la Liga de Ascenso. En 2017 se fue a Pachuca y meses después a Necaxa, donde tuvo más continuidad. En 2018 Cruz Azul lo fichó por 3 millones y medio de euros y ese mismo año fue convocado a selección mexicana por primera vez. En su paso por Cruz Azul, Alvarado prácticamente siempre fue titular. En 2021 también fue a los Olímpicos de Tokio y en 2022 se fue a Chivas. En un inicio no le fue muy bien, pero en la actualidad es el mejor jugador del rebaño, pero ya con 25 años es complicado que dé el salto a Europa. Eso es todo por el video de hoy. Comenta quién crees que realmente tenía nivel para jugar en Europa. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.